Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Pues en esta sesión, pues hay que concluir este libro con el cual pues hemos estado pues dando estas charlas de aquí en Café Tú durante bastante tiempo. Y lo vamos a concluir pues, con esta última clase acerca de los fenómenos extraordinarios en particular. En la última clase, en la última charla, pues se habló en general, porque hablábamos sí de profecía y de discreción de espíritus y todas estas cosas, pero luego los fenómenos en particular se van a incluir de una manera o de otra, más o menos, algunas veces, dentro de estas categorías. Bien, estos fenómenos, recuerdo, siempre son fenómenos extraordinarios porque no forman parte de la vida ordinaria de la gracia. Todo el resto del libro ha sido, o sea, se ha tratado de una manera o de otra sobre la vida de gracia en su camino normal. Y todos estos fenómenos extraordinarios, recordamos que son no entran dentro de ese campo, no tienen por qué darse para la santificación. Bien, en cuanto a los fenómenos, Roger Marín nos da aquí una división, una triple división, en la que incluir los fenómenos extraordinarios. Unos fenómenos que afectan principalmente al conocimiento, otros fenómenos que afectan al orden afectivo y otros que afectan al cuerpo. Y empezamos por eso, estos de fenómenos de orden afectivo. Hay que ir bastante rápido porque son muchos en total los fenómenos y hay que hablar un poquito de cada uno. No nos podemos entretener mucho en cada uno. Estos fenómenos del orden cognoscitivo, del conocimiento, lo primero de todo son las visiones. Que si bien cuando hablamos de ver, de visión, nos estamos refiriendo al sentido de la vista, pero ya sabemos que en sentido más amplio el ver no solo es la percepción con los ojos corporales, sino también ver con los demás sentidos, es decir, el entendimiento de algo, de manera infusa, directamente por Dios. Dentro de estas visiones hay tres clases: las visiones corporales, las visiones imaginarias y las visiones intelectuales. Las visiones corporales son aquellas con las cuales los ojos de la carne, con estos mismos ojos nuestros, con el sentido de la vista, se percibe algo, una realidad objetiva que de manera natural está invisible al hombre. Por ejemplo, pues viendo a un ángel, o viendo a una imagen, viendo delante de ti algo, o a la Virgen, o al Señor, o a quien fuera, a lo que sea. Eso sería una visión corporal, ver con el sentido de la vista. La visión imaginaria no se daría de esta manera, sino que se da, como el nombre lo dice, en la imaginación, es decir, lo que ocurre aquí, y de hecho esta visión es de un orden superior a las visiones corporales, es que se recibe en nuestra imaginación unas especies, o bien se están recombinando de una manera directamente hecha por Dios, o bien hay unas nuevas imágenes que están entrando ahí, Esta normalmente, aunque no siempre, es la que se da cuando hay una visión en un sueño.
Por ejemplo, pues eso, cuando San José se le aparece, tiene el sueño de que tiene que irse, es un caso de visión imaginaria, ¿no? Cuando tiene que recoger al niño e irse. O los sueños del otro José, de José del Antiguo Testamento, José que sueña con las espigas y las vacas gordas y todo esto, ¿no? Bueno, él no es el que sueña con las vacas, pero bueno. Con las 7 estrellas y las 7 espigas y todo esto, ¿no? Esos son visiones imaginarias. Normalmente se dan en el sueño, pero también puede darse despierto. Y por último, las visiones intelectuales van directamente al entendimiento, a la inteligencia. Y la inteligencia capta algo de manera inmediata, sin más, una verdad de una manera, además que estas visiones intelectuales que son de hecho la manera más elevada de tener esta gracia, más elevada que la visión imaginaria o la visión corporal, porque además de esta no cabe duda, en el alma no le cabe duda de que es algo que viene de Dios. Se puede dar tanto en el sueño como en éxtasis, como estando despierto, y da normalmente al alma que la recibe una luz sobre algo, sobre algún aspecto, una luz muy clara y además muy perdurable. Un entendimiento especial de una verdad divina o algo así, ¿no? Por ejemplo, para que entendamos mejor esto, podemos ver un ejemplo en el que se dan las 3 maneras de visión al mismo tiempo en San Pablo. Cuando en el camino de Damasco se le aparece nuestro Señor, el Señor se le aparece corporalmente, lo ve con sus ojos, en la imaginación se le presenta la imagen de Ananías, que era el hombre que tenía que ir a ver, para que le bautizara, y además intelectiva, porque entiende qué es lo que quiere Dios de él, en ese momento de manera clara. Por lo tanto, en ese caso, vemos cómo se dan los 3 tipos de visión conjuntamente. Ver a nuestro Señor, corporal, y recibir en la imaginación a aquella persona que tiene que ver, recibe, por lo tanto, una especie sensible en la imaginación que no conocía, que era la cara de la persona que tenía que ver y el nombre, y además, ¿qué tengo que hacer? En las visiones se puede ver todo, ¿no? Puede ser el mismo Dios, puede ser nuestro Señor, puede ser la Virgen, los ángeles, los santos, las almas del purgatorio, los demonios, cosas inanimadas, cualquier cosa, lo que Dios quiera poner. Ahora bien, cuando hablamos de estas visiones corporales, que se ve algo con los ojos, siempre son apariciones por representación. Es decir, alguien que tiene una visión verdadera sobre Cristo, de Cristo o de la Virgen, cuando hay una vidente que va a la Virgen y es verdad, lo que ve es una representación. No ve a la misma, verdaderamente en cuerpo y alma a la Virgen ni a nuestro Señor, sino que es una representación, que Dios pone en ese momento, ahí delante de esa persona, pero no es verdaderamente el Señor en persona quien está ahí. De hecho, por eso Santa Teresa dice que hablando con el Señor en la Eucaristía le dio a entender que después de subir a los cielos nunca baja a la tierra si no es en el Santísimo Sacramento a comunicarse con nadie.
aunque Santo Tomás dice que la aparición de nuestro Señor a San Pablo sí era en cuerpo y alma. O sea, verdaderamente era Él. Y otra cosa aparte es la Virgen del Pilar, porque a eso la tradición no habla de una aparición de la Virgen ya gloriosa, sino recordamos que en ese caso es una traslación angélica, algo que vamos a ver después, un poco después, ¿no? Es decir, ni tampoco una bilocación, sería lo que dice la tradición es que es llevada por el ministerio de los ángeles a Zaragoza, que es otro fenómeno distinto. Una cosa es aparecerse con tu verdadero cuerpo, otra cosa es la bilocación y otra cosa es la traslación angélica. Bien. Las visiones pueden ser las visiones corporales y las visiones imaginarias pueden ser del demonio. Porque el demonio puede fabricar, coloreando el aire, modificando el ambiente, puede crear imágenes falsas. Bueno, la persona las ve y tratar con eso de engañar al alma. Y también puede, aunque no puede poner especies nuevas en la imaginación, es decir, algo que nunca se ha visto ni se ha oído por los sentidos, pero sí puede entrar en la imaginación y moverla para imaginarse algo con lo que el material que ella tiene. En cambio, las intelectuales, que son una intervención directa de Dios en el entendimiento, no las puede hacer el demonio. De todas maneras, y aquí va a ser esto como la regla siempre con estas cosas extraordinarias, la norma de discernimiento va a ser siempre los frutos que da ese fenómeno. Los fenómenos que son de Dios llevan a la persona a mayor humildad, mayor temor de Dios, a suavidad, a paz, a entrega, y en cambio lo que es del demonio pues va a llevar al principio a lo mejor en suavidad y gusto, pero luego va a llevar a inquietud, a turbación, a soberbia, a presunción, a vanidad, a curiosidad, a una serie de frutos que no son buenos. Bueno, pues eso en resumidas cuentas, las visiones. Las locuciones, el segundo fenómeno, se parecen, en cierto modo, pero son enunciados, son fórmulas frases, palabras que percibe la persona. De nuevo, también pueden ser de tres clases. Una auricular, es decir, los oídos perciben un sonido, vibraciones acústicas reales, que muchas veces pues van a salir, cuando ocurre eso vaya acompañado de una visión también, una visión corporal, que parecen salir de esa visión esas palabras, o también de la Eucaristía o de lo que sea, o de una imagen. Las locuciones imaginarias, pues igual que las visiones, sean esas palabras que se oyen, pero no con los oídos, sino en la imaginación. De nuevo también, especialmente esto sería en el sueño, sobre todo, pero no necesariamente, no se oye algo ahí. Y las intelectuales, sin que haya ninguna intervención de la imaginación ni del oído, es oír directamente una palabra, una frase en la inteligencia, sobre alguna materia, ¿no? De nuevo, estas
Estas locuciones intelectuales son de las locuciones las más elevadas. Y dentro de estas también hay tres clases. Una que son sucesivas, que vendría a ser una iluminación al alma que van ayudando al razonamiento humano a producir frases, a producir razonamientos, a producir algo que son verdaderos. Y estas parece como que se podría confundir con la mera razón natural, porque el Espíritu Santo va instruyendo al alma como razonando, pero ciertamente el alma ve, en este caso, que está recibiendo una ayuda, que hay una claridad grande en ese razonamiento y que ve que no falla. Aunque en el razonamiento propiamente, al no ser algo de Dios, sino que es algo que pone el hombre, puede fallar. En cambio, en las locuciones intelectuales formales, en vez de ser como esta ayuda a un razonamiento, es directamente viniendo de fuera, viniendo de otro, sin poner nada a uno, viene al alma esa palabra. Y ahí, al ser así, y también sobre todo si es sustancial, que es la tercera clase, también se ve que claramente que es de Dios. La palabra, la locución sustancial es aquella que no solamente viene de esta manera, directamente de fuera, sin ningún razonamiento, sin preceder absolutamente nada, sino que aquello que dice la locución directamente se hace. Por ejemplo, si Dios le dice al alma, ten paz, en el momento mismo el alma queda pacificada. Si ocurre eso, y de repente, ¡pum!, ¿no? Llega, ten paz, y el alma se queda calmada, sea un signo de ser este tipo de locución. Las revelaciones, tercer tipo de este tipo de estos fenómenos extraordinarios en el orden cognoscitivo, es la manifestación sobrenatural de una verdad oculta o de un secreto divino hecha por Dios para bien general de la Iglesia o para utilidad del favorecido. La manifestación de una verdad oculta o de un secreto divino. Y aquí, pues hacemos la primera distinción y la más importante, que es la división entre la revelación pública y la revelación privada. La revelación pública es la que Dios hace para toda la Iglesia, con obligación de obligar a la fe, y son el fundamento de la fe, toda la Iglesia es la depositaria de esta revelación. Pero esa revelación pública aquí no hay que tratarla porque no estamos hablando aquí de eso, es que es otro tipo de... Ahí entramos en teología dogmática. Y además ahora ya no hay revelaciones públicas. Eso ya con el último apóstol se acabó. Ya no hay ninguna revelación pública. Lo que hay tras la muerte del último apóstol, San Juan, son revelaciones privadas, particulares. Estas revelaciones muchas veces entran dentro del campo de las profecías, cuando habla sobre el futuro. Muchas de ellas están condicionadas. Por ejemplo, la profecía de Jonás, la destrucción de Nínive, pues estaba condicionada, como amenazaba con la destrucción de la ciudad, pero como se convirtió no se cumplió. O ya como revelación privada, San Vicente Ferrer predicaba sobre la proximidad del juicio final, y eso lo probó con milagros y un montón de cosas, y al final pues eso pasó en el siglo XIV, ¿no? Entonces, también estaba condicionado. Cuando hablamos de las revelaciones privadas,
lo primero que hay que tener bien claro siempre es que nunca entran en el depósito de la fe. Solo la revelación pública entra en el depósito de la fe. Es decir, jamás el católico está obligado a creer con fe divina una revelación privada. El que la recibe y le consta la sobrenaturalidad de esa revelación privada, tiene obligación de creerla, porque es una gracia que Dios le ha dado a esa persona concretamente. Pero los demás no tienen esa obligación. Ahora bien, una vez que esa revelación ha sido aprobada por la Iglesia, que la aprobación de la Iglesia realmente no garantiza, no está diciendo esta revelación es indudable, sino que dice que no es contraria a la doctrina católica, que se puede tener la piadosa creencia de que es verdadera. Entonces, cuando se da la aprobación de la Iglesia, el contradecirlas, el ridiculizarlas, puede ser imprudente, ¿no? Puede ser o reprobable incluso, ¿no? Cuando ya hay una aprobación de la Iglesia de esa revelación, ¿no? ¿Cómo se disciernen las revelaciones? Si son verdaderas o falsas. Bueno, por supuesto las que son opuestas a la moral católica o a las dogmas son falsas, indudablemente. Tampoco puede darse directamente por divina porque se cumple en algo o en todo, porque puede ser que sea casualidad o que venga del demonio y el demonio por las conjeturas ha averiguado lo que va a pasar. También es sospechosa de ser falsa si versa sobre cosas inútiles y dice cosas que pues no se orientan a la salvación, son o bien son muy recargadas o son son demasiado largas, porque las revelaciones que son reales normalmente son muy breves, van a 4 cositas esenciales y ya, ¿no? Y así se ve también en las apariciones marianas que son aprobadas por la Iglesia, normalmente es así, ¿eh? La Virgen no se aparece 25.000 veces y da un tratado, sino que dice, además que siempre es lo mismo, básicamente, que es que se tiene que convertir, hacer penitencia y ya está. ¿Por qué? Porque lo importante es lo que hace falta, ¿no? Y no se pone allí a hablar de la vecina, eso, obviamente, ¿no? Y también, muy importante, a la hora de discernir es la santidad de esa persona. Porque es verdad, hemos dicho muchas veces, estas gracias gratizadas no exigen ni siquiera la gracia santificante. Pero es muy raro, muy extraño que se concedan a alguien que no tenga ya un grado de virtud muy alta. Por lo tanto, si la persona que dice que tiene una revelación, o que tiene visiones, o que tiene locuciones, es discreta, es juiciosa, es mortificada, es humilde, son signos de que puede ser verdadera. En cambio, si va presumiendo, va por ahí, fíjate que yo hablo con la Virgen todas las mañanas y me tomo un café. Si se ve que, pues eso, que es muy intensa esa persona y que está un poco, pues eso, tiene afecciones nerviosas, pues bueno, pues puedes inventárselo ella, está loca o como con muchas cosas. En fin. Pasamos al discernimiento de espíritu, siguiente fenómeno en el orden cognoscitivo. El discernimiento de espíritu es el conocimiento del sobrenatural de los secretos del corazón, de los demás. Es decir, el conocimiento del estado del alma de otra persona, así nada más que por verla, ¿no? Aquí
dos ejemplos que son muy famosos, el cura de Ars y también San Pío y Pietrelcina, tuvieron este don del discernimiento de espíritu sobrenatural. Ya hemos hablado hace 2 o 3 clases del discernimiento de espíritus, pero adquirido, es decir, el que se consigue a base de aplicar los criterios de la prudencia y de la experiencia y del conocimiento de la psicología humana. Esto es otra cosa totalmente distinta. Esto es llegar a alguien y decirle: tú llevas en pecados mortales de hace 20 años por tal cosa, ¿no? Porque tú lo sabes de alguna manera, porque Dios te lo dice, ¿no? Y bueno, pues del cura de Ars hay casos bien conocidos, ¿no? De decirle a la gente que cuánto tiempo exactamente llevaba sin confesarse, de recordarle pecados que no habían confesado, o incluso cuenta aquí de una señora que iba a comulgar, estaba en el comulgatorio y el cura de Ars pasaba sin darle la comunión, y luego cuando ya le dice: bueno, que estoy aquí, ¿qué pasa? Y dice: no, es que has comido algo esta mañana, entonces has roto el ayuno y no te puedo dar la comunión, ¿no? Entonces eso, claro, eso no lo podía saber por sí mismo, ¿no? Esos eran este discernimiento de espíritus, ¿no? Ya digo, este conocimiento es obviamente sobrenatural, y entra dentro de la discretio spiritum, del discernimiento de espíritus que vimos la semana pasada. Bien. Siguiente, la hierognosis. ¿Qué quiere decir esa palabra? El conocimiento de lo sagrado, es decir, es el fenómeno por el cual la persona reconoce los objetos santos, benditos, aunque no siquiera sepa, o sea, no haya visto los que sean benditos o no sean benditos, o no sabe que está allí, ¿no? Por ejemplo, algunos santos que han tenido esta gracia, pues le presentaban pues cruces, rosarios sin bendecir, y le daba igual, ¿no? Y luego cuando a escondidas de ellos los bendecían, pues entonces ya, como podían percibir sobrenaturalmente, gracias a esta gracia, que ya era un objeto bendito, e incluso objetos sin forma religiosa, también, pero que tenían una bendición sacerdotal, la podían distinguir. Entonces se sentían más atraídos por el objeto bendito con forma profana. Había como un impulso sobrenatural sobre ese objeto, que un objeto de forma religiosa pero sin la bendición sacerdotal. O reconocer a un sacerdote que vaya de seglar. Sabe que es sacerdote porque ese instinto le hace ver que es una persona sagrada, ¿no? O también reconocer la presencia de la Eucaristía en un sitio que a lo mejor no tiene por qué estar, ¿no? O sea, por ejemplo, también cuenta aquí de llevar un sacerdote el viático, de llevar el viático a un enfermo y de quedarse una particulita dentro, y la persona que tenía este don sentirse atraída inmediatamente porque sabía que llevaba el Santísimo, aunque el cura ni siquiera lo sabía. El cura se pensaba que lo había purificado bien, pero todavía quedaba ahí una partícula, y efectivamente cuando esa persona se iba hacia allí como atraída por el Santísimo que llevaba el sacerdote, descubrían que sí, que había una partícula allí, que estaba el Santísimo Sacramento. Ahora bien, aquí también se da el fenómeno opuesto, que es, o sea, esta hierognosis, que es la atracción, el reconocimiento de las cosas santas y la atracción por ellas, tiene la otra moneda, es la repulsión que
alguien que está poseído puede, o no tiene por qué experimentarla necesariamente, pero puede manifestarse cuando, sin que él lo sepa, entra en contacto con cosas santas. Entra en contacto con señas, de tal manera que eso, de hecho, pues a veces también lo hacen los exorcistas, ¿no? Para ver si hay un caso de posesión real o no. A lo mejor pasan falsas reliquias al poseso, a ver cómo reacciona, haciendo parecer que son de verdad, o a ver si se queda igual, o cuando no se dan cuenta le ponen la de verdad, a ver qué pasa ahí. Tienen que ser muy cuidadosos para no dejarse engañar porque el poseso puede estar poseso, pues, o puede tener una enfermedad mental también, ¿no? Bien. Aparte de eso, hay otros fenómenos que son del orden cognoscitivo, que hablo aquí muy rápidamente, que son, por ejemplo, conocimientos, ya fuera de estas cosas, conocimientos de las ciencias que no se han aprendido de manera natural. Y aquí cuenta cómo Santa Catalina de Siena, que no sabía ni leer ni escribir, aprendió inmediatamente a leer y a escribir para poder rezar el breviario y para poder escribir lo que ella experimentaba en sus éxtasis, ¿no? Y también cuenta Santa Rosa de Lima, no sabía escribir y de repente aprendió a escribir, además con muy buena caligrafía, que ya la quisiera yo. También conocimientos sobrenaturales de teología mística o de toda la teología. Eso también ocurre algunas veces a una persona que no ha tenido estudios teológicos, pero por recibir estas gracias tiene un conocimiento de la teología infuso, sin que nadie se la haya dado. O, aquí habla de Santo Tomás, en el profundo conocimiento de toda la teología. Obviamente Santo Tomás no era ningún tonto, ni mucho menos, y estudió muchísimo, pero dada la profundidad de su razonamiento teológico y además ser capaz de en poco tiempo de escribir tanto y de estar dictando a varios a la vez distintas obras que no tienen nada que ver entre sí, pues todo indica que también tenía este tipo de gracias, ¿no? No solo su entendimiento iluminado por la fe, ni siquiera no solo el don de sabiduría, sino también esta infusión directamente de conocimientos, ¿no? Para que pudiera razonar más perfectamente. También habilidad infusa para el ejercicio de las artes, para la poesía, San Francisco de Asís, o San Juan de la Cruz también, para la música Santa Cecilia, para la pintura Fray Angélico, para la elocuencia como San Francisco Javier, San Vicente Ferrer. Bien, pasamos, porque ya nos queda poco tiempo, a fenómeno afectivo. Y aquí lo primero es que se recuerda que el éxtasis místico no es un fenómeno extraordinario, sino que forma parte de la vida ordinaria de la gracia. Y lo que habla aquí de fenómenos extraordinarios aquí es los incendios de amor, es decir, en diversos grados, como un calor extraordinario en el corazón, calor físico, incluso de todo el cuerpo. Y aquí se da el caso de varios santos que ese ardor de la caridad se manifestaba también en calor físico del cuerpo, ¿no? El cuerpo, pues, de tenerse que algunos de tirar en invierno a un lago helado
porque no aguantaban el calor que sentían en el corazón, ¿no? O abrirse la camisa del calor que estaban pasando. Incluso llevada al extremo la quemadura material. Es decir, algunos santos que han tenido esta gracia, hasta se le quemaba la ropa a la altura del corazón. Y el ejemplo más más conocido es el de San Felipe Neri, ¿no? El haberse, no solo el ardor del corazón, sino que dice, cuando hablaba de Dios, hasta se ponía a temblar donde estaba hablando, era como si hubiera un movimiento de tierra allí donde estaba, y tenía que beber agua helada porque se le quemaba la garganta al hablar, ¿no? de Dios, del fuego que salía, ¿no? Y sabemos que su corazón, cuando se murió, le abrieron, le hicieron la autopsia y se descubrió el corazón, que estaba enorme y que tenía hasta costillas rotas, ¿no? Para poder recibir ese corazón agrandado. Y en el orden corporal también, pues el más famoso, bueno, son dos, pero los estigmas y... Ok, más, vamos a verlos, pero los estigmas y la bilocación. Las estigmas es, pues, recibir en el cuerpo, normalmente, es muy raro que pase, pero suelen aparecer las heridas, son las heridas del Señor en el cuerpo, en manos, pies, costados, a veces también en la cabeza, en las espinas de la corona, o también incluso señales en las espaldas, como señales de la flagelación del Señor. Pueden ser visibles, llagas abiertas, o pueden ser invisibles, es decir, la persona experimenta el sufrimiento, el dolor de esas heridas sin que se vean externamente, y pueden ser permanentes o pueden desaparecer, pueden aparecer unas y desaparecer otras, depende, ¿no? Según la voluntad de Dios. Y normalmente, cuando ocurre esto, la persona sufre muchísimo también. O sea, si aparecen los estigmas y no hay dolor, no hay gran padecimiento, muy mala señal. Porque claro, cuando Dios da estas gracias particulares, para que esa persona tenga una configuración con Él crucificado, con Cristo crucificado, y también en ese dolor físico, y por lo tanto sería muy raro que no te duela, ¿no? Porque es que es para eso, ¿no? Es para configurarse con Cristo crucificado, y es símbolo de la unión con Cristo crucificado y de la participación en los sufrimientos de Cristo crucificado. Entonces, si no se sufre grandes padecimientos al mismo tiempo, pues esto huele regular. El primer estigmatizado que se conozca es San Francisco de Asís. De San Pablo se pregunta, se tiene la duda de si, cuando él habla de que lleva los estigmas en griego de nuestro Señor, cuando dice yo llevo los estigmas del Señor Jesús en mi cuerpo, se ha preguntado si esos estigmas eran esas señales físicas también de la cruz de Cristo, de la pasión de Cristo, o era en sentidos figurados, es decir, los malos tratos padecidos por amor de Cristo, ¿no? Cuando él hace relato de todo lo que ha pasado, de las veces que ha naufragado, de los latigazos que se ha llevado, de cuántas cosas, cuántas desgracias le han pasado, ¿no?
Y aquí pues se puede discutir, ¿no? Aquí Rollo Marín piensa que no eran verdaderos estigmas, o sea, no eran estigmas en este sentido de San Francisco de Asís, sino porque dice que San Pablo las mostraba, ¿no? O sea, él decía, los presumía, y que eso no cuadra con si fuera la gracia de San Francisco de Asís, porque dice, todos los que llevan verdaderamente los estigmas nunca los van presumiendo, ¿eh? Porque aparte suele ser señal, o sea, es decir, lo tratan de ocultar todo lo posible por humildad, ¿no? Cuando se da este fenómeno, lo ocurre de manera en que los estigmas se producen inmediatamente, ¿eh? Normalmente cuando el alma está en oración contemplativa y en un momento pues no tiene nada y el siguiente, ¡pum!, ¿no? Aparecen los estigmas. No es que van apareciendo poco a poco, sino que cuando ocurre esto es instantaneidad, para que se vea que es algo sobrenatural y milagroso, que no es algo que la persona se la echa a sí mismo o que pues eso, que es algo sugestivo. Y termina la cuestión con la estigmatización diabólica que puede darse, que puede el demonio simularlos, porque a fin de cuentas hacer unas heridas, pero en esos casos pues también se ve por los frutos, como siempre, que es lo que va con... Y luego también pueden ocurrir casos de neuróticos, de gente que tiene problemas mentales, que se pueden producir ellos mismos las heridas, ¿no? Bueno, el siguiente fenómeno, las lágrimas y el sudor de sangre. Estos son muy raros. El sudor de sangre lo tuvo nuestro Señor, sudar sangre, por el gran sufrimiento. Pero es muy raro, ¿no? Hay muy pocos santos que se haya registrado que también se incluiría también en el mismo orden de la estigmatización, es decir, la configuración con Cristo crucificado. Y las lágrimas de sangre todavía menos. Eso hay, que se conozca seguro, hay solo un caso en toda la historia de la mística. Es decir, es rarísimo. Otro fenómeno del orden corporal es el cambio de corazones. El cambio de corazones significa que hay al menos una extracción, o sea, una visión o algo de esto, en el cual se le extrae el corazón, el mismo Cristo muchas veces, le extrae el corazón a la persona y a veces se lo sustituye por otro que viene a ser como el mismo Cristo, la Virgen o algo así, ¿no? Entonces, bueno, en esto del cambio de corazones, que hay algunos santos que vivieron esa experiencia, claro, aquí tenemos un problema. O sea, esto no se puede entender que pase en su estrictísima realidad, porque claro, o sea, no se puede, o sea, es imposible. O sea, dice aquí Rollo Marín, dice, bueno, milagrosamente una persona podría hacer Dios que viviera sin corazón. Pero, claro, que ese corazón luego se lo ponga a Cristo en su pecho y que ya el corazón de ese santo ya a formar parte de la humanidad de Cristo y ya está como si fuese ese corazón estuviera en la hipóstasis de la unión hipostática del verbo, eso no es un disparate. O al revés, o que el verdadero corazón de Cristo estuviese en esa persona. Esos son imposibles. Entonces siempre se entiende que esto es un símbolo místico de la unión
de corazones entre el santo y nuestro Señor. Es decir, es símbolo de, pues eso, ¿no? De que es tal la unión que ya lo que tú llevas, lo que llevas en ti es el corazón de Cristo. Pero es el símbolo de tu configuración con Cristo. Aunque incluso, en algún caso, esa experiencia del cambio de corazones deja una cicatriz en el pecho. Como que verdaderamente hubiese metido la mano y hubiese cambiado el corazón, pero a fin de cuentas el corazón de Cristo está en Cristo, no puede estar en otro sitio, o sea, no se puede quedar ni tampoco tener Cristo otro corazón que no sea el suyo. Otro fenómeno es el ayuno total, como se ha dado a algunos santos, es decir, el no alimentarse absolutamente de nada, ni de agua, ni de... ya sabemos que solo bebiendo agua, líquido, se puede vivir bastante, bueno, se puede vivir 60, 70 días, 3 meses como mucho, pero sin agua, pues a la semana estás muerto, ¿no? Como a lo más tardar, por deshidratación. Pero este fenómeno, junto con la falta de sueño total o bien durmiendo muy poco, sí que se ha dado comprobadamente en algunos casos, ¿no? Es decir, personas que no se alimentan de nada, solo de la Eucaristía, o durante muchísimo tiempo, lo cual en el orden natural es imposible, nadie puede sobrevivir mucho tiempo sin nada de alimento, por lo tanto hay una acción milagrosa para poder estar así, sobre todo si no bebe, si es ayuno absoluto, es decir, no bebe agua siquiera y solo es la Eucaristía. Y respecto al sueño, pues también se consta de algunos santos de dormir muy poco, hora y media, 2 horas, o algunos menos incluso, 2-3 horas a la semana, y algunos incluso nada de nada. Como una... Claro, como la idea es como aprovechar más el tiempo para la oración y para hacer el bien. Esto, pues de nuevo, solo se explica con un milagro, porque, o sea, con una acción milagrosa de Dios, porque, pues eso, ¿no? Si no es así, pues te mueres también. Si no duermes, te vuelves loco. La agilidad. La agilidad consiste en la traslación corporal casi instantánea de un lugar a otro, a un lugar lejano, claro. Por ejemplo, Felipe en el Nuevo Testamento vemos que es trasladado por el Espíritu de manera inmediata. También hay un caso de Santa Teresa de Jesús, que mañana celebramos la fiesta, de recorrer una distancia larga en muy poco tiempo, San Martín de Porres. Aquí, de nuevo, sí cabría la explicación preternatural del demonio, porque sería el demonio te lleva corriendo a un sitio, y también, por supuesto, que lo haga un ángel bueno o Dios mismo. Y ahora vamos a la bilocación. La bilocación, al contrario que esto, que es ir de un sitio a otro muy rápido, consiste en que aparentemente la persona está en 2 sitios a la vez. Esto creo que ya lo dije hace un tiempo, más de una vez seguramente. Realmente lo que ocurre no es que esté en 2 sitios al mismo tiempo, porque eso es metafísicamente imposible. O sea, el mismo cuerpo no puede estar en 2 sitios al mismo tiempo. Lo que ocurre es, o bien, la persona
está en donde se supone que en su sitio en el que está, ahí, y una representación en otro sitio aparece, es decir, en el sitio en el que se supone que tiene que estar, está, y en otro sitio aparece una imagen, una representación de esa persona que hace algo, o bien puede ser lo contrario, en donde se parece que donde tendría que estar no está, y ahí está la representación, y ha sido trasladado por traslación angélica o por este don de agilidad a otro sitio distinto. De tal manera que donde se supone que tenía que estar, no está, realmente, ¿no? Es decir, pero una de las dos es representación, no es el verdadero. Y de esto tenemos ejemplos, por ejemplo, en San José de Cupertino y San Alfonso María de Ligorio. Eso están documentados. No, y más casos. Bien. La levitación, que ya hablamos también creo que la semana pasada, es la elevación en el aire del cuerpo humano, sin apoyo alguno, sin causa natural visible. Cuando ocurre esto es en éxtasis. Incluso a veces puede ocurrir, pues eso, elevarse un poquito, elevarse a grandes alturas, que es un vuelo estático, o puede desplazarse, a marchar sobre el suelo, pero sin tocarlo. De esto también hay bastantes ejemplos. San José de Cupertino, Santa Catalina de Siena, San Felipe Neri, son casos documentados de levitación. Y de nuevo, como ya explicamos, también puede, si son verdaderos, son como una participación anticipada del don de agilidad, como también que es el propio del cuerpo glorioso, pero también se puede falsificar por los demonios. Los demonios pueden llevar a alguien también de un lado para otro en el aire. E incluso puede haber algunas cosas naturales que pueda parecer que son levitaciones, ¿no? Como, pues eso, me cuenta aquí el caso de los que tienen tétanos, que pegan unos saltos tan grandes que parece que vuelan, pero bueno. Sutileza, ya estamos acabando. La sutileza es pasar un cuerpo a través de otro, ¿no? Como pasó en nuestro Señor, la puerta cerrada en el día de la resurrección. Esto es, una vez comprobado, que esto solo puede hacerlo Dios, es un milagro en sentido estrictísimo. Y esto sí, al contrario que la bilocación, sí es posible metafísicamente, aunque la explicación es un poco complicada, pero bueno. Luces y resplandores, la persona irradia una luz, sobre todo cuando está en éxtasis, unos resplandores, que también esto puede ser falsificado por el demonio. Y el perfume sobrenatural, que con esto acabamos, que el irradiar un olor suave, una fragancia del cuerpo de los santos, y luego también ocurre después de muertos, o del cadáver, sí, donde está enterrado, las reliquias huelen, hablando del buen olor de las virtudes, y de esto también pues hay muchos ejemplos en los santos. Bueno, pues aquí se termina.
preguntas que yo pueda responder. Porque lo he tenido que dar todo muy rápido, porque de verdad que ahí habría muchas más cosas que decir, pero es el tiempo del que disponemos. A ver, para que lo oiga todo el mundo. Sí, a pasar por la vergüenza. A ver. Cuando dijo algo de sabiduría, algo de teología, que como, o sea, puede ser como lo que le pasaba a San José de Copertino, que por ejemplo que llega el obispo y le dice de la Santísima Trinidad y que sus compañeros con una forma muy elocuente y no sé qué tanto lo explicaban y él, o sea, con una sencillez, o sea, agarra un manto y lo dobla en tres y, o sea, y que es un mismo manto y en tres formas, o sea, le explica al obispo. Yo no conozco esa anécdota. Está en la película. Es decir, cuando decía del conocimiento de teología, que entiendo que es a lo que se está refiriendo, es más que eso, sería como tener conocimientos de verdaderamente de teología, o sea, no, porque claro, una cosa es el conocimiento místico, que puede que no se exprese luego en categorías teológicas estrictamente hablando, pero sí que hay un conocimiento místico de Dios. Y otra cosa es saber teología sin haber estudiado. Son dos cosas distintas. Eso es distinto. A eso es lo que me he referido hoy. Es decir, gente sin estudios teológicos, pero que sin embargo sabe teología. ¿Vale? No es que la explique de una manera sencilla, no, sino que sabe la teología. Y puede expresar verdades con términos teológicos precisos y profundos sin haber estudiado esos mismos términos que requieren decir exactamente, que no quieren decir, ¿no? Eso sería ese conocimiento de la teología de esta manera extraordinaria. ¿Vale? Parecido a lo de Santa Catalina de Siena, que no sabía leer ni escribir y quería rezar el breviario. Uy, pues no solo eso, sino que tenía que saber bien el latín ya, para enterarse, o sea que... Padre, ¿será posible que cuando uno sueña a un familiar que ya murió, será posible que el Señor quiera que pidamos por esa persona o puede ser coincidencia? A ver, lo que pasa es que, claro, por eso ya sabía yo que lo de los sueños siempre trae cola. La cuestión es que, para ver si los sueños son verdaderamente cosas de Dios, o sea, no es algo que, ya soña con no sé qué, ya es un mensaje de Dios, no, mucho. O sea, para eso hay que hacer un discernimiento, ver cómo ha sido el sueño, qué impresión dejó en el alma, si es algo que como que fue muy realista, cosas así, o sea, tiene que ser algo que quede claro que es un mensaje de Dios en el mismo sueño, porque si no, pues entonces pues en los sueños viene cualquier cosa, claro. Pero vamos, de todas maneras, pues si sueña uno con el abuelo muerto, pues bueno, pues sea o no sea de Dios, encárgale su misa. Ya está, y reza por él, o sea que en la práctica es lo que hay que hacer, que es lo más importante. Es decir, hay que tener en cuenta, o sea, que no hay que dar por hecho, no, pues es que he soñado, ya es un mensaje de Dios, ya digo, o sea, cuando son cosas de Dios que Dios quiere dar a entender, es algo que queda impreso en el alma, que queda claro, no suele dejar lugar a dudas. Y otra es cuando habló de los objetos benditos, que no es tanto del tema, pero me surgió la duda. Si te regalan un rosario, si llegas a una casa, por ejemplo a mis papás, si había imágenes y no saber si están benditas o no. Sí, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero no, bueno. Yo sé, perdón. Pero qué, dígame. Aprovechando. O sea, se tiene que bendecir todos, si no sabes si está bendito o no está bendito. Pues a ver, pues yo qué sé, pues por llegar allí, venga, vamos a bendecir, pues venga, ¿por qué no? Es decir, lo que demuestra esto, pues está bien, claro, y a decir que no lo bendiga, pero lo que demuestra eso, lo que deja claro, es el poder de la bendición sacerdotal.
que no nos tomamos así muy a la ligera, parece pero cuando pasan estas cosas se ve que verdaderamente el sacerdote tiene un verdadero poder de invocar la bendición de Dios sobre algo y de que esa cosa quede reservada para Dios, en cierto modo, ¿no? Que queda santificada. Bueno, buenas noches, padre. Buenas noches. ¿Qué es lo que hace tan diferente a la bilocación, en el sentido de que decía de que no era posible metafísicamente respecto a otros signos? Pues porque es contradictorio, encierra contradicción en sí, es decir, va contra la metafísica, que algo que ocupa lugar esté en dos sitios a la vez. Es decir, si algo que tiene el accidente, cantidad y extensión, y tiene que estar ocupando determinado sitio, no puede estar ocupando otro al mismo tiempo. Entonces eso sería Dios no hace algo que sea absolutamente imposible, es decir, sería contradecir su propia esencia. Es parecido a como Dios puede aniquilar lo que ya ha creado. Bueno, de potencia absoluta sí, de potencia ordenada no. Aquí ni siquiera de potencia absoluta, porque es como lo de ¿puede crear Dios un cuadrado redondo? Pues es algo así, o sea, es algo absurdo. Ya, entonces es una contradicción, como dice metafísica, más que opuesta a la naturaleza, ¿no? Claro, bueno, pero es que es lo mismo, es decir, si es metafísicamente imposible es que no hay manera, o sea, ni Dios lo puede hacer. Porque lo que es metafísicamente imposible es que es absurdo, o sea, como lo del cuadrado redondo, son dos esencias distintas, no se puede hacer. O lo de la piedra más pesada que el mismo, que se llama la historia esta, son absurdos metafísicos. Entonces, que un objeto, que algo o alguien que es material, que tiene extensión, no puede ocupar al mismo tiempo, no puede ocupar dos espacios a la vez. Es metafísicamente imposible. Sí, que me imagino es análogo a que dos cosas tampoco pueden ocupar el mismo espacio, ¿no? Pero ahí está, que es la explicación metafísica de lo que habla de la sutileza, que lo explica aquí Roger Marín, lo que pasa es que no me quería meter, como que efectivamente dos extensiones no pueden estar en el mismo sitio a la vez. Pero lo que dice aquí, que es que cuando se da eso, que él dice esto es lo que hace posible que esto sí se puede, no sea metafísicamente imposible, es que las cantidades se reorganizan de tal manera que puedan estar ahí. Es como una organización de la cantidad, del accidente cantidad, para que puedan estar atravesándose dos objetos sólidos. ¿Vale? Y por último, ahora que acaba de pasar la fiesta de la aparición de Nuestra Señora del Pilar, ¿se considera bilocación? No, la Virgen del Pilar se considera que es traslación angélica, esa es la tradición. Porque, es decir, no es aparición, porque ella vivía todavía en esta tierra. Podría haber sido bilocación, pero lo que cuenta la tradición es que aparece, o sea, que los ángeles aparecen, o sea, y lo que cuenta también la venerable Ágreda, que ella lo vio todo, tiene libros y libros de revelaciones privadas, sobre todo la vida del Señor de arriba abajo, lo vio todo. Pues también cuenta lo del Pilar, y lo cuenta como una traslación angélica, que viene de las manos de los ángeles, ella todavía en cuerpo mortal, a Zaragoza. Entonces, en ese caso sería como lo de Felipe, que aparece en el Evangelio, ¿no? Es movido de un lado para otro. Pero ya digo, la bilocación con esas dos formas también puede implicar, es decir, una es, como por ejemplo la que cuenta el libro de San Alfonso María de Ligorio, puede ser que
uno, el que se quede, estaba como dormido 2 días, así. Entonces lo que ocurría es que la representación era la que estaba donde se suponía que tenía que estar, ¿no? Entonces ese que estaba allí dormido no era él, era la representación. Entonces, por traslación angélica fue a, no me acuerdo a ver a quién, si fue al Papa o algo así, y por allí ya hizo lo que tuvo que hacer, pum, pum, y luego ya ahí se despierta y ya lleva 2 días dormido. Digo, bueno. Sí, que además en ese sentido lo de la bilocación, como dicen, no nada más es una cuestión de, como no hay manera de saber o de comprobar exactamente que estaba en los 2 lugares al mismo tiempo. Sí, se comprueba porque, es decir, en estos casos es porque le han visto, es decir, manifiestan cosas que no podía saber. Es decir, pues San José por ejemplo, San José de Cupertino, quiero recordar que hablaba de mi madre se ha muerto. Y él y luego hay testigos de que él está en el funeral de su madre y no se ha movido del convento al mismo tiempo. Entonces, sí. Claro, y luego llega la noticia de que se ha muerto la madre, ¿no? Un tiempo después. Entonces, claro, eso no se puede explicar de otra manera, ¿no? De manera natural, o sea, no hay WhatsApp en el siglo XVII, o sea que... Sí, lo que quiero decir es que me imagino que hay cuestiones de bilocación donde no se pudo comprobar que estaban en los 2 lugares al mismo tiempo. Lo que confirma la bilocación es como la imposibilidad de que hayan llegado tan rápido de un lado a otro, ¿no? Y es en ese sentido donde entra lo de la agilidad, me imagino. Sí, pero a ver, es que son 2 cosas distintas. Es decir, una clase de bilocación no implica movimiento. Es decir, la persona está donde se supone que tiene que estar y luego hay otra imagen de él en otro sitio. Entonces la persona no se ha movido realmente. Y luego está la otra, que es el inverso. Allí donde tiene que estar no está, donde debería estar de manera normal no está, sino que hay una representación de él y la persona real ha sido trasladada por agilidad o por los ángeles, pum, allí, a otro sitio. A ver, Adolfo, que siempre me pone unas preguntas complicadísimas, Adolfo. No, eso está bien, eso está bien. Esta es fácil para ya terminar. Vale. No, una duda. Respecto a eso de las visiones, locuciones, Sí. de que en el discernimiento de su origen, en base a los frutos, hablando, por ejemplo, de visiones o locuciones que uno consideraría diabólicas, pero si el resultado de eso en el alma es como una certeza de, bueno, si me están atacando es porque algo estoy haciendo bien, entonces lo que queda en el alma es como una suavidad de que sigue un buen camino. O sea, entonces se podría considerar eso como una que viene de origen bueno, de origen malo, o es una... No sé si estoy diciendo más. Bueno, a ver, la regla práctica que incluso dan algunos santos, creo que San Juan de la Cruz, es dar por hecho que todas las visiones, o sea, partir de que las visiones todas no son ninguna de Dios y rechazarlas a todas, como que son del demonio, ¿no? Y luego ya, pues, si no es del demonio, pues ya se hará saber, ¿no? Pero en principio no fiarse, ¿no? Y luego, a ver, o sea, la cuestión es que en el caso de que sea demoníaco, el alma, o sea, cuando se tienen estos tipos de fenómenos, como ocurre con cualquier moción del espíritu, tiene que hacer el discernimiento. Y en base al fruto, hacer lo que tenga que hacer. Si en base al fruto puede entender que era algo demoníaco, entonces la reacción va a ser rechazar esa visión, rechazar lo que haya pasado ahí. Habrá algo, normalmente cuando hay una falsificación,
la experiencia que yo he visto que ocurre en eso en los libros de los santos es: hay algo que no cuadra, hay algo en la visión que no cuadra, algo pasa, algo raro. Es decir, sobre todo porque hay alguna cosa, aunque sea sutil, que puede mover a desobediencia, a orgullo. Muchas veces cuando en estos casos de visiones y locuciones falsas, el demonio, claro, se mete para hacer daño, obviamente, si no, para que no se molesta. Y lo que va a tratar es llevar al orgullo y llevar a la desobediencia. Entonces, en esas falsas visiones, lo que va a ocurrir es eso, a lo mejor, aunque parezca que es el Señor, la Virgen hablando, pero va a haber algo ahí sutil, algo va a haber que el alma le va a extrañar, porque obviamente si tiene visiones falsas y es un alma santa, es un alma que de verdad está en camino de santificación, Dios le va a dar la oportunidad de darse cuenta. Es decir, si Dios permite esa tentación, es porque también le da la capacidad de superarla. No va a decir, pues ahora te voy a dejar que aquí el demonio te engañe como cualquier cosa y me voy a reír un rato de cómo te... Obviamente. Entonces, en ese caso, pues el alma, una vez vista, discernido que eso era del demonio, pues ya está, lo rechaza. Y bueno, pues como cuando se rechaza una tentación. Pero claro, ahí el efecto positivo, el efecto de paz y de... no vendría de la misma visión falsa, diabólica, sino del rechazo de la tentación que haya detrás, claro. Le voy a hacer una pregunta quizá tonta, pero si metafísicamente dos cuerpos no pueden estar en el mismo lugar al mismo tiempo, ¿cómo explicamos la presencia real de Cristo en la Eucaristía? Porque precisamente no está con el accidente cantidad. Es que claro, es la pregunta, o sea, la pregunta de tonta no tiene nada. Es una pregunta metafísica muy complicada. Pero la cuestión es que el Señor no está en la Eucaristía por el modo de la cantidad, sino solo como sustancia. Es decir, Cristo está en la Eucaristía al modo de la sustancia. Su sustancia es el mismo, pero no está con sus accidentes. Porque si estuviera con sus accidentes, entonces no podría caber ahí, para que usted me entienda. ¿Vale? Sería imposible. Él está al modo de la sustancia. Por eso que está al modo de la sustancia, pero no al modo de la cantidad. No está con el accidente cantidad, porque los accidentes son los accidentes los accidentes que están ahí son los del pan. Es decir, está la sustancia de Cristo, pero no están los accidentes de Cristo. Están los accidentes del pan y los accidentes del vino. Por eso puede estar en todos los sagrarios del mundo a la vez, porque no está al modo de la cantidad, al modo del accidente, sino solo al modo de la sustancia. ¿Vale? De pregunta tonta no tiene nada. Ahí. Creía que iba a preguntar. A ver, Luciana. La representación de Esa. Es verdad, hoy no está entre nosotros. A ver. Respecto al mismo tema que preguntaba Víctor, en ese caso, ¿qué sucede con, por ejemplo, los milagros eucarísticos? Pues los milagros eucarísticos, como la misma palabra dice, son milagros, es decir, son manifestaciones que Dios quiere hacer alguna vez de los accidentes que corresponden realmente a la sustancia que hay ahí. Es decir, lo habitual es que lo que ocurre en todas las misas es lo que he dicho. La sustancia es el cuerpo y la sangre de Cristo, Cristo entero, pero el estar en modo de la sustancia es lo que permite que esté en todas las partículas, da igual las veces que los partas. Si estuviera en modo de la cantidad estarías cartando a Cristo a cachos, pero eso no ocurre, porque no está en ese modo. Cuando hay un milagro eucarístico, lo que ocurre es que Dios quiere que se manifieste de alguna manera los accidentes reales de esa sustancia.
bien porque porque como se han dado los milagros eucarísticos se manifiestan de muchas maneras, o bien porque manifiestamente se convierte en sangre el cáliz, o bien porque mana sangre de la forma, o se convierte en trozo de carne que luego lo analizan y resulta que es un trozo vivo de corazón, que curiosamente los milagros eucarísticos casi siempre, pues yo lo que tengo visto, vamos, no los conozco todos, cuando se da esa transformación en carne, y claro, a ver, y de nuevo no es la cantidad, son los accidentes, pero claro, o sea, realmente está Cristo entero, no está solo su corazón, pero normalmente cuando se ha querido manifestar en milagros son fibras de corazón humano, vivo, y siempre el grupo AB, o sea que realmente son manifestaciones de accidentes del verdadero cuerpo del Señor, ¿no? ¿Vale? O sea, pero es eso lo que ocurre, es lo normal, sustancia, está al modo de la sustancia de Cristo, no al modo de los accidentes, y en estos casos, pues Dios quiere que se manifiesten algunos accidentes de la sustancia que realmente está ahí. ¿Algo más? Venga, pues entonces, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.